Un hombre viejo llama a la policía reportando lo que parecía un simple robo que salió mal. Pero la verdad detrás de este robo sería la pista para descubrir quién era el llamado viudo negro. El hombre al teléfono era un señor de mediana edad llamado Thomas Randolph. En dicha llamada se encontraba muy agitado, como si hubiera sucedido un evento muy traumático para él. La persona detrás del teléfono le pregunta qué es lo que ha sucedido. Randolph, titubeando y revolviendo palabras, trata de explicar qué pasó. Cuenta que alguien se metió a su casa en medio de la noche, armado, que entró con la intención de robar, pero sucedió algo horrible. Después de haber tomado todas las joyas de la casa, el hombre le había disparado a quemarropa a su esposa, una mujer de mediana edad llamada Sharon. En respuesta, Randolph tomó el arma que tenía en su casa y le vació el cargador al ladrón. Al igual que su esposa, este terminó en el suelo, inmóvil. La policía fue de inmediato a la casa y efectivamente, la esposa de Randolph, Sharon, estaba muerta, al igual que el ladrón, que más tarde fue identificado como Mike Miller, un joven afroamericano. Pero lo raro y crucial para este caso era que Mike no era un extraño para la familia, y ese sería el gran giro que daría esta historia. Pero para poder entrar un poco más en contexto, tenemos que entender la historia de Thomas Randolph. Randolph se había casado hace muy poco tiempo con Sharon. La había conocido en el sitio para citas llamada Match.com. Su historia de amor fue muy peculiar, puesto como lo cuenta el mismo Randolph, en el sitio no le hacía caso a nadie, ya que él podía tener conquistas por donde él quisiera, así que no tomaba muy en serio la página. Él cuenta que Sharon vio su perfil y quedó prendida de él, por lo que empezó a mandarle muchísimos mensajes. Randolph no respondía ni uno solo, cosa que empezó a molestar a Sharon, quien a punto de rendirse en conocer a este tipo, le mandó un último mensaje. ¿Qué fue el que hizo que él le respondiera? ¿Y cuál era ese mensaje? Ella simplemente le preguntó si era gay. Eso molestó bastante a Randolph, quien comenzó a platicar con ella e intercambiaron teléfonos. Después de eso, se llevaron muy bien. Solo con estos pequeños detalles te puedes ir imaginando y dando una idea de cómo era Randolph. Pero desde ahorita te adelanto, era un tipo muy carismático y divertido, aunque tal vez demasiado. Aquí pasó algo interesante, pues no pasó mucho tiempo en que llegó el cumpleaños de Sharon, y por ello Randolph fue hasta su casa a celebrarlo. Pero lo extraño y raro es que él llegó a su casa y nunca se fue. Se había quedado a vivir junto con Sharon. Se fue desde el estado de Utah hasta Las Vegas, Nevada. Y este es un detalle muy importante, porque Las Vegas, Nevada es un estado que tiene la pena capital. Que no se te olvide ese detalle. Sharon estaba encantada con su nuevo novio. Él era muy divertido y tenían relaciones todo el tiempo. Bueno, eso es lo que cuenta Randolph. Lo que sí sabemos es que después de su cumpleaños se fueron en un crucero. Ahí, rápidamente Randolph le pidió matrimonio y el mismísimo capitán del barco los casó. Al volver, parecía un matrimonio feliz. Sin embargo, las amigas de Sharon sentían que algo no estaba bien con Randolph. Tenían un mal presentimiento. Y no era para menos, sí. Randolph tal vez era una persona divertida y carismática, pero era un sinvergüenza. El tipo le decía directamente a su esposa: "Te soy infiel". Citando sus palabras, él decía: "La fidelidad nunca ha sido mi fuerte. Soy un adicto al amor, al sexo. Soy todo un romántico". Incluso el sinvergüenza declaró a la policía que siempre había sido infiel con sus esposas, pero que aún así ellas lo amaban. Las amigas de Sharon cuentan que aunque no le gustaba que su esposo le fuera infiel, ella lo aceptó. Entonces, al poco tiempo llegó el Día de las Madres, y ese fue el fatídico día. ¿Qué pasó ahí realmente? Esto fue lo que contó Randolph a la policía. Sharon estaba muy emocionada porque Randolph la llevaría a un restaurante de cortes de carne, y después de ahí se irían al cine. Pero al contar esto, Randolph parecía que se estaba dando golpes de pecho, presumiendo que era todo un semental, porque contó que la misma Sharon le dijo que después de ir al restaurante, no, que mejor no fueran al cine, sino que fueran a su casa a tener relaciones, ya que Randolph era irresistible. De esta manera salieron de ahí a toda marcha, donde Randolph asegura que iban en exceso de velocidad, a unos 140 km por hora por la autopista, hasta llegar a su casa. Después del gran momento de pasión desenfrenada, ambos se fueron a dormir. Ya lo que siguió fue lo que te conté al principio. Lo que tomaría un rumbo extraño en la historia es que el detective encargado, Tim O'Kelly, no le dio buena espina a Randolph. Así que al ir a la escena del crimen, sus sospechas eran ciertas. Lo que decía el hombre no tenía consistencia con lo que el detective estaba viendo en la escena. Debido a esto, el detective O'Kelly le pidió a Randolph si podía hacer una reconstrucción de los hechos y filmarlo. El tipo aceptó, pero no le gustó mucho la idea. De aquí viene algo interesante cuando grabaron la reconstrucción de los hechos. A Randolph se le notaba claramente medicado. Su mirada estaba perdida. Todos sus movimientos eran erráticos.
Y algo muy increíble es que esto estaba pasando solo un día después de la muerte de Sharon. Y al hombre no se le notaba que estuviera triste o en duelo por la pérdida de su esposa. Tal vez muchas personas piensan que es frío o algo así, pero esto tiene mucho sentido con lo que se descubriría después. Al llevarlo de nuevo a la estación de policía a interrogarlo, los policías se dieron cuenta que Randolph había tenido 6 esposas y que 4 de ellas ya estaban muertas. Esto activó las alertas de todos. ¿Cómo era posible que este hombre se haya casado tantas veces y que sus mujeres terminaran sin vida? Pues cada una de estas que escucharás tuvieron un final algo triste. Las esposas de Randolph fueron muy diferentes entre sí, y por supuesto la historia de cada una de ellas también fue diferente. Pero existió un detalle que estaba presente en todos los matrimonios, y este detalle era que con cada una de sus esposas, Randolph tenía un seguro de vida, siendo él el único beneficiario. Un seguro de vida es simplemente un seguro que se contrata para que en caso de que el ser querido tenga una muerte repentina, la compañía de seguros le entregue un dinero a un beneficiario, que usualmente es un miembro de la familia. Esta es una práctica muy común. Por ejemplo, uno como padre de familia contrata estos seguros para que en caso de que falleces prematuramente, tus hijos y tu esposa tengan algo con que poder sobrevivir y mantenerse. Pero en este caso las cosas eran un tanto peculiares, pues el único beneficiario de las esposas de Randolph era él mismo. Y las sospechas de los policías saltaron cuando se supo lo que pasó con su segunda esposa. Para entender cómo Randolph llegó a tener el incidente con su segunda esposa, tenemos que conocer un poco de su pasado. El hombre nació en Fairfield, Illinois en 1955. De niño quería ser baterista. Su papá trabajaba en la Fuerza Aérea y su mamá era contadora. Él cuenta que toda la vida había querido tener un matrimonio así de feliz como el de su madre y de su padre. Al crecer se mudó al estado de Utah, donde comenzó la vida loca de amor, sexo, drogas y rock and roll. Ya te había contado que el hombre era un sinvergüenza, y vaya que lo era. El estado de Utah se caracteriza por tener en su mayoría a la población de familias mormonas, las cuales cuentan con valores muy estrictos en cuanto a su religión y especialmente a la hora de relacionarse hombres con mujeres. Como has de adivinar, a Randolph le importó poco, por lo que él pretendía y siempre trataba de conquistar a las jóvenes mormonas que caminaban por la calle. En sus momentos de fiesta, conoció a Catherine en una sesión de póker, con quien congenió bastante bien. Al poco tiempo se casaron y tuvieron hijos, un matrimonio tumultuoso que duró 7 años, donde Randolph seguía comportándose como un joven inmaduro, concentrado en la fiesta, los vicios y por supuesto las infidelidades. Aquí te va a sonar algo familiar. Justo el mismo día que se divorció de Catherine, Randolph se casó con su segunda esposa, una jovencita llamada Becky. Con Becky estuvo otros 7 años, pero el final no fue para nada parecido con el de su primera esposa. Este fue mucho más oscuro. Becky estaba tan enamorada de Randolph que incluso cuidaba de sus hijas. Pero lo turbio se empezó a dar porque Becky amaba tanto a Randolph que le seguía la corriente en todo, especialmente en la diversión. Y ahí es cuando entró a los vicios. Y a partir de aquí es donde se empiezan a ver cosas extrañas, pues Randolph en sus declaraciones cuenta que Becky comenzó a usar sustancias y fue por él que se volvió adicta, ya que lo amaba inmensamente. Pero incluso había sido mucho para él, por lo que el hombre se hartó y un día discutieron. Él la quería meter a rehabilitación, pero Becky decía que no. Entonces, Randolph dijo que se iba a divorciar de ella. Él respondió que si se divorciaba de ella, ella misma terminaría todo. Después de eso, Randolph salió hirviéndole la sangre directo a beber, para luego ser arrestado por la policía vial. Suena como una simple pelea de pareja, pero aquí viene lo extraño. Pues muy convenientemente, Randolph estaba en la jefatura de policía cuando una amiga de Becky la encontró en su casa acostada en la cama, inmóvil, con un arma en la mano. Aunque la escena era un tanto sospechosa, la policía catalogó la escena como un suicidio. Lo curioso y un tanto raro es que Randolph remodeló la casa justo al día siguiente en que pasó todo esto. La casa terminó limpia e inmaculada. No dio pie o cabida para que hubiera una buena investigación. ¿Y qué crees lo que hizo después de eso? Fue a cobrar las 5 pólizas de seguro de vida de Becky, las cuales ascendían a más de $400,000. Después de eso, no pasó nada. Randolph sería investigado por todo esto, que tendría mucho que ver con el nuevo juicio. Ahora, volviendo a hablar del caso de su última esposa Sharon, a la hora del juicio llegó alguien clave para llenar el rompecabezas con la pieza que faltaba. Cuando escuches lo que este hombre declaró, verás que todo encaja perfecto. Eric Tarantino llegó y esto es lo que contó. En la época que Randolph estaba casado con Becky tenía un taller de carpintería y Eric, un joven de solo 18 años, trabajaba con él. Pasaban todo el tiempo juntos. Randolph era como una figura paterna para él, le daba dinero y consejos. Sin embargo, Eric notaba un comportamiento muy extraño en este tipo. Este ridiculizaba constantemente a Becky,
y no la trataba nada bien. Ya que se había ganado la confianza de Eric, Randolph cerró el taller de carpintería, y fue en la época en que comenzó a vender sustancias prohibidas. Involucró directamente a Eric y este se volvió su mandadero. Este hacía las entregas por él y todo el trabajo sucio. Aunque no todo era trabajo para ellos dos, ya que ambos salían a cazar y a beber juntos. Pero algo que le hizo helar la sangre a Eric fue que en un día de casa común y corriente, Randolph le dijo que quería que acabara con Becky. Le daría $10,000 del seguro. Directamente le dijo: o haces esto o yo te mato. Solo quiero que imagines, un jovencito de solo 18 años que ve a una persona como su figura paterna y te dice que hagas una atrocidad, si no tú serás el que colgará los tenis. Aunque no quería hacerlo, trazaron el plan, pero en últimas instancias Eric Tarantino se acobardó y huyó de la ciudad. Esto sucedió justo un año antes de que a Tarantino le llegara la noticia del fallecimiento de Becky. A estas alturas se puede creer tanto que Randolph es culpable como que no, ya que la evidencia física no apuntaba a nada, pero eran muchas las coincidencias que había. Sin embargo, cuando conozcas la historia de lo que pasó con las siguientes esposas, verás que muchas cosas van a encajar como un rompecabezas. Ahí sí, agárrate. Pero primero tenemos que terminar de hablar de qué pasó con Becky. Randolph fue arrestado y llevado a juicio, ya que las amigas y familiares de Becky no creían que ella pudiera haber cometido esa atrocidad a sí misma. El juicio se llevó a cabo, pero como te conté, la evidencia no estaba clara. Además que Randolph había creado la coartada perfecta. Después de discutir con Becky y antes de ser arrestado, se fue a un bar a beber donde muchas personas lo vieron y de ahí se fue a la casa de sus padres, quienes actuaron como testigos de que él estaba fuera de la casa cuando todo sucedió. Pero lo extraño era que la coartada no cubría todo el periodo de tiempo en que pudo haber sucedido el problema con Becky. Sin embargo, Randolph sabía cómo contar una buena historia. En su juicio, Eric Tarantino fungió como testigo. Reveló todo lo que él le había contado y lo quería obligar a hacer. Incluso contó detalles de cómo ellos dos ensayaban paso por paso lo que harían para poder acabar con Becky. Y estos ensayos eran muy importantes porque hacían diferentes maneras, diferentes planes. Y son muy importantes para lo que se va a revelar al final. Los planes y ensayos. No lo olvides. Randolph acusó a Tarantino que se quería vengar de él porque estaba celoso, ya que la esposa de Tarantino lo quería a él. Claro, a estas alturas todavía seguía repitiendo que era un rompecorazones. Durante los juicios se mantenía a Randolph cautivo en una celda. Ahí, las autoridades le colocaron un agente encubierto como compañero de celda. Después de ganarse su confianza, Thomas Randolph lo quería contratar para que cuando esta agente saliera, fuera y acabara con él. Pero a pesar de todo esto, recuerden que los juicios de Estados Unidos y en muchas partes del mundo se delibera con un jurado popular, por lo que se contaban las historias frente a un jurado constituido por personas comunes y corrientes, dando su propia versión. Y adivinen qué pasó. El jurado deliberó en solo 4 horas y media, dejando a Thomas Randolph como un hombre totalmente libre. Y en cuanto salió, fue por esos $400,000 que te conté, del seguro de vida de Becky. Y después de ahí, vendría la que sería la tercera esposa. Randolph salió sonriendo del juicio, dando entrevistas. Le encantaba la atención, como te puedes imaginar. Por su parte, Eric Tarantino tenía tanto miedo de Randolph que huyó de ahí inmediatamente. Se alejó del estado. Todos los periódicos y las noticias lo declararon inocente, pues a pesar de todo y los testimonios, el jurado creyó la historia que el acusado les contó. Ya libre, Randolph continuó su vida de nuevo con vicios, fiesta, mujeres y por supuesto continuó vendiendo sustancias. Y aunque debido a eso cayó en prisión por un tiempo, salió libre de nuevo. Y justo en ese momento fue cuando conoció a Leona, quien sería su tercera esposa. Randolph siempre cuenta que las mujeres son las que le pedían, incluso le rogaban que se casaran con ellas. De esta manera, Randolph se casó con Leona. Sin embargo, ese matrimonio no duró ni un año, por lo que después se divorciaron. Más adelante se sabría que Leona murió de cáncer en el 2006, que no tuvo mucho que ver con el juicio, pero claro que había el mismo detalle: los seguros. Después de esto, al poco tiempo el hombre continuó saliendo con más mujeres, y ahí entró Gaina, a quien vio en un anuncio de periódico. Desde el momento 1 el tipo fue muy insistente con ella, la llenaba de regalos, la iba a buscar a su trabajo y le daba mucha atención. De buenas a primeras se notaba que era alguien muy posesivo. Sin embargo, Gaina aceptó salir con él. Pero lo sorprendente, o tal vez ya para este punto no tan sorprendente, es que al poco tiempo Randolph le pidió matrimonio y fue muy insistente. Ante esto, Gaina aceptó y dijo, bueno, ¿por qué no? Y en el año 1995 se casaron. Luego, al poco tiempo, ¿qué crees que le propuso Randolph? Sí, establecer una póliza de seguro de vida de Gaina para que sus hijos estuvieran bien. No obstante, adivina quién era el único beneficiario de dicho seguro. Después de esto, Gaina cuenta que Randolph se empezó a comportar muy extraño y sucedió algo que la asustó de verdad. Randolph estaba limpiando su arma en su casa en la sala,
pero de repente esta se accionó. Con esto Gaina entró en pánico y tuvo un mal presentimiento, por lo que decidió irse inmediatamente. Se escondió, renunció a su trabajo y por supuesto pidió el divorcio. Aunque aquí pasó algo curioso. La mujer, muy inteligente, antes de entregar la sortija de regreso a Randolph, fue a un taller de joyería e hizo que le quitaran las piedras valiosas y las intercambió por plástico barato, por lo que lo terminó estafando con los anillos de matrimonio. A estas alturas lo que te voy a contar ya no te va a sorprender, pues cuando Randolph estaba firmando los papeles de divorcio con Gaina, ya estaba con quien sería su quinta esposa. A este punto has de pensar que solamente ha sido una esposa con la que ha tenido un grave problema. Sí, pero con todas ha estado esa constante del seguro de vida. Y con lo que pasó con su quinta esposa, de nombre Frances, te darás cuenta de lo maquiavélico que era este tipo. Randolph en ese entonces estaba trabajando en un lugar para ancianos. Ahí conoció a Frances. El hombre cuenta que le tiraba piropos picantes y que ella le dijo que lo denunciaría por acoso ante recursos humanos, pero que él, riendo, le dijo: no lo harás porque estás enamorada de mí. Era tanta la seguridad que tenía este tipo que hacía que las mujeres cayeran a sus pies, y por alguna razón Frances también lo hizo. La relación con esta mujer realmente sí fue diferente, ya que con ella Randolph sí se enamoró, cambió su forma de ser, dejó los vicios, la fiesta. Todo lo demás, bueno, algo no, sus infidelidades. Esas sí no las dejaba por nada. Pero según sus palabras, él había madurado con ella. Para ese entonces Randolph estaba estudiando leyes. Ojo aquí, porque usaría todos sus conocimientos y jugarretas en sus juicios. Pero lo dejó para casarse con Frances. Y realmente sí parecía que la amaba, que la adoraba con todo su ser. Incluso fue un padre modelo para la hija de Frances. Pero aquí viene el giro inesperado. Existía un problema. Frances había nacido con un defecto cardíaco, con el que había lidiado durante toda su vida. Y cada vez se enfermaba con más y más frecuencia, lo que hacía tener que quedarse en cama a descansar. Por su parte, Randolph cuidaba de ella. Le hacía de comer, limpiaba la casa, se encargaba de la niña. En pocas palabras, era el esposo perfecto. Pero entonces llegó el día en que Frances necesitó una cirugía de corazón, una muy fuerte y delicada. De esta manera Frances entró al quirófano y después de 10 largas horas salió de la cirugía. Cirugía que tenía pensado que durara 5, pero se extendió al doble. Sin embargo, esta fue un éxito. Randolph estuvo con ella ahí, a su lado en la camilla en terapia intensiva. Pero luego, después de un tiempo, él salió diciendo que su esposa Frances estaba muerta. Aquí, Randolph había perdido a su alma gemela y realmente se veía que estaba destrozado. Pero había un detalle que tal vez te estabas imaginando. Randolph le echó la culpa al doctor que operó a su esposa y demandó al hospital. Ganó muchísimo dinero, más de $400,000. Y por supuesto cobró el seguro de vida de Frances, aunque ese solo fueron $10,000. Porque obviamente los seguros de vida para personas muy enfermas no son cantidades muy grandes. Además, el dinero de este seguro jamás fue visto por la hija de Frances. Y aquí es donde realmente nos planteamos si Randolph había planeado todo. Lo maquiavélico que hubiera sido buscar a una mujer vulnerable, que estuviera enferma, que necesitara una operación para poder demandar al hospital y sacar todo el dinero posible además del seguro. Pero recordemos que con tus esposas, alguna se había divorciado, otra había fallecido por causas de enfermedad o causas naturales. Tal vez no había salido el plan con todas sus esposas, pero si ponemos atención aquí hay un gran patrón que se repite una y otra vez. Ya conociendo todo este background o pasado, podemos volver al último caso, al más polémico, y aquí sabremos qué pasó realmente con Sharon, su sexta esposa. Pues como toda la situación estaba muy extraña y la familia de Sharon no se iba a quedar con las manos cruzadas, llevaron a Randolph a juicio. Y para lograr tener un buen caso, llamaron a un viejo conocido. Así es, después de más de 20 años, Eric Tarantino regresó como testigo, siendo ya un hombre mayor, pero aún se le notaba el miedo que sentía por Randolph. El juicio fue todo un show mediático, ya que Randolph no se llevaba bien con sus abogados, los despedía a todos porque él decía que eran unos idiotas, ya que todos le decían que iría a prisión, ya que todo lo tenía en contra. Y así estuvo despidiendo y despidiendo gente hasta que llegó su 11º abogado. Y ahí definitivamente las autoridades le dijeron que ya sería el último que le permitirían tener. Después de esto, el fiscal encargado metió a colación el caso de Becky, donde el testimonio de Eric sería clave. Por parte de la jueza encargada, de nombre Miley, permitió la moción de la evidencia del caso de Becky. Aunque esto le disgustó bastante a Randolph, no podía evitar decir que a la jueza le parecía muy atractiva. De esta manera el caso prosiguió. En el estrado, Randolph se declaró inocente de cualquier cargo. Sin embargo, Eric Tarantino subió al estrado y contó absolutamente todo: el plan, las amenazas y las promesas de dinero. El jurado escuchó las historias y en 2 días deliberó el veredicto final. Y este fue que Thomas Randolph era culpable de 3 cargos: uno por conspiración,
otro por la muerte de Sharon y un último por la muerte de Mike Miller. La sentencia sería la pena capital. Al escuchar este veredicto, Randolph se rió y dijo que ahora sí iría al cielo, y allá se tomaría un trago con Sharon, Becky y otras 10 mujeres más. Pero entonces vendría aquí otro giro. En el 2020 el estado de Nevada aprobó la apelación y desestimó el caso de Randolph, y la condena fue revertida, ya que incluyó demasiado sobre el juicio de Becky, por lo que el testimonio de Eric fue desestimado e ignorado. Así que nada de los patrones de conducta como la compra de seguros sería admisible en el nuevo juicio. Y esos detalles los encontraría el fiscal concentrándose en ¿quién? En Mike Miller, haciendo que todo encajara para la caída del viudo negro. Para el nuevo juicio llegó un nuevo abogado, nuevo jurado, nuevo juez, y esta vez iban con todo. Ahora el juicio se había complicado bastante porque el fiscal tendría que demostrar que Randolph era culpable sin hacer referencia alguna a todas las muertes de sus exesposas. Aquí era todo o nada. ¿Actuó para defenderla o conspiró para llevarla al otro mundo? En el juicio, llamaron al estrado a las amigas de Sharon. Ellas mencionaron el seguro de vida, que Randolph había obligado a Sharon a que tramitara. Aunque para este caso no sería muy relevante, porque no se tomaría en cuenta todo el historial de insistencia de Randolph para que sus esposas contrataran un seguro de vida. También pasó al estrado la hija de Sharon, quien también estaba escéptica de todo. Los abogados defensores de Randolph fueron implacables con ella, ya que su lenguaje incisivo trataba de mostrar el sesgo que tenían las amigas por odio hacia Randolph. Incluso, el mismo Randolph decía que estaban celosas por lo galán que él era. Parecía que los abogados estaban ganando, pero entonces llegó un testigo clave que nadie esperaba. Se encendió el monitor y una mujer de mediana edad apareció en la pantalla. Esta se identificó como la amante de Randolph. Ahí ella mencionó que él había sido también muy insistente con ella de que tenía que tener un seguro de vida por su hija y que él se lo conseguiría. Bingo. El patrón de la existencia por los seguros de vida estaba de nuevo arriba de la mesa. Ahora todo se había volteado, pero incluso con el testimonio del amante estaba muy difícil que Randolph perdiera. Ahora tenían que probar que el tipo conspiró para que resultara la muerte de Sharon, porque la evidencia física era clara, ya que Mike Miller sí había sido la persona que había jalado el gatillo. Ahí es cuando entró la familia de Mike. Al subir al estrado, la familia de Mike Miller contó que veían siempre juntos a Randolph y a Mike. Conversaban mucho, intercambiaban muchos mensajes. La relación, según los familiares, era rara, porque aunque Mike, quien había sido albañil de Randolph para su casa, ya no trabajaba para él, pero aún así seguían juntos. Incluso, Randolph lo llevaba al campo de tiro. Antes de morir, Mike le llamó a su tía y le había dicho que pronto recibiría un gran dinero con el cual se iría de la ciudad junto a su amada. Todo estaba cobrando sentido. Randolph haciéndose amigo con un tipo que trabajaba para él, siendo una figura paterna, para luego obligarlo a hacer lo peor. Era muy probable que el plan era que Mike entrara a la casa, se llevara las joyas y le disparara a Sharon. Entonces, Randolph podría cobrar el seguro y darle una parte a Mike. Esto fue increíble, porque un personaje clave que mencioné anteriormente volvió, Eric Tarantino. Y aunque no podía dar una declaración válida, dijo que ese fue exactamente el mismo plan que Randolph le había hecho para terminar con Becky, la segunda esposa, más de 30 años atrás. Todo encaja perfectamente, excepto que no había evidencia física que esto fuera real. Ahí vendría el giro final. Se llamó al estrado al detective O'Kelly, quien rindió su declaración acerca de lo que vio esa noche y la reconstrucción de los hechos que grabó junto a Randolph. Explicó las inconsistencias de la escena. ¿Cómo es que Mike había terminado en el garage si Randolph había dicho en cámara que había acabado con él en el pasillo? Además estuvo una evidencia clave que encontraron en el suelo, un pasamontañas, que según lo traía puesto Mike a la hora del robo. Sin embargo, al analizarlo, este no tenía ningún agujero ni manchas. Estaba totalmente limpio. ¿Cómo iba a ser posible que un asaltante que no quería ser descubierto se quitara la máscara si no hubiera una intención oculta? Estas inconsistencias hicieron que el jurado dudara, pues ahora sí, la decisión sería muy difícil. Sin embargo, los jurados deliberaron en 2023, declarando a Thomas Randolph culpable por los 3 cargos, dándole una sentencia de 60 años a cadena perpetua. Se había salvado de la pena capital. Y por fin, un juicio que duró tantas décadas había llegado a su fin, y el viudo negro pagaría por todo el daño que había hecho. ¿O no? En abril de 2024, en cuanto se dictó la sentencia, Randolph apeló de nuevo y está en espera de que la aprueben, diciendo que es totalmente inocente y que quiere salir.